Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso lo digo porque yo no sé a qué horas tiene usted tiempo para chismosear este video. Gracias cuando me dan ese like así, cuando campanita, que suscríbase. Háganlo, eso me ayuda. O más sobrevivo a ustedes porque saco tiempo más para ustedes. Hola, conciencia. ¿Qué hace ya? ¿Ya se vacunó? ¿Vacunó? ¿Vacunó o vacuno? Vacunó. Porque si es vacuno viene de vaca. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces vacuna viene de vaca. No. No, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es que hay pacientes por ahí que andan sin vacunas, como con los cuernos por delante, andando como al tropel por las calles, sin tapaboca, buscándose que la vida les ponga, bueno, ya, digamos las cosas así, ya se vacunó. Ahí está, dice la conciencia hablando. Vacúnate. Es que busque la vaca, busque la vaca de la vida, sí, busque la leche de la vida. Vacúnese, listo, pero antes no vamos por ahí. Pues vamos por algo más importante. ¿Usted sabe qué va a hablar? Crisis hipertensiva y el manejo de la urgencia en la crisis hipertensiva. Usted sabe que la idea de esto es darle unos pequeños tips de instrucción a la señora de la casa, al señor de la casa, al niño de la casa, a la niña de la casa, para saber qué tiene que hacer cuando se presenta una urgencia o se presenta una emergencia. Y no me voy a poner aquí a sentarles cátedra entre la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, porque es algo que tenemos nosotros grabado acá. Si un paciente entra en paro cardiorrespiratorio, uno no se pone a pensar, uno no piensa, uno ya tiene los reflejos condicionados. Si no, pregúntele al maestro Pavlov, ya tiene los reflejos condicionados, sabe qué hacer. Todo el protocolo lo tiene aquí grabado, ¿no? Entonces es lo mismo, yo necesito meterme entre ustedes, meter mi locura dentro de ustedes para dar una pequeña escuela de qué es lo que hay que hacer ante el manejo de una emergencia o de una urgencia, a la verdad, ante el problema que ustedes tienen en la casa. A ustedes no les importa mucho si el paciente se rebanó el brazo con la cuchilla de afeitar o si se rebanó la cabeza con la cuchilla de afeitar, lo que importa es qué tiene que hacer para parar la hemorragia. Entonces esto vamos a hacer lo mismo. Es qué hay que hacer ante una crisis hipertensiva. Entonces vamos a usar un aparatico que es vital para esto. Y a todas estas, a mí me da una cosa, ¿sí? No coman cuento. No coman cuento esos medicamentos que a veces nos pegan en los comerciales. Que a veces nos pegan con los comerciales de lo que nosotros publicamos. He notado que a veces si uno habla de un tema, entonces aparece al otro día un comercial sobre medicamentos que no están avalados por la FDA, que no han sido investigados verdaderamente y que sus autores no los presentan a través de academia. Con eso digo todo. Cuide su platica y cuide su vida. Y especialmente en estas condiciones, porque el tiempo perdido los santos lloran. Lo lloran, decía pues Ñafrígida en medio de sus pasiones. ¿Oíste conciencia? Ñafrígida decía, el tiempo perdido los santos lo lloran, ¿no? Sí, señor. Y entonces el tiempo perdido en medicina hace que una condición de urgencia se los convierte en una situación de emergencia. Y yo diría que entre la urgencia y la emergencia está en que la situación de urgencia la manejan ustedes en su casa, con una llamadita a su doctor. La situación de emergencia es de manejo hospitalario y muchas de manejo de UCI. Ya les estaré contando sobre esto y voy a pasar unos slides. Ténganme un poquito de paciencia porque el tema es apasionante. Es el manejo de la urgencia en casa cuando el paciente presenta una crisis hipertensiva. Los puntos importantes, acuérdense, mantenga la calma. No se esterilice. ¡Ay! ¡Se me desmayó! ¡Se me desmayó! ¡Venga, corre, garata! Ahí, mientras que lo piensa, el paciente caput, como dice un paciente, un colega. Mantenga la calma. Escuche al paciente. Observe al paciente y sienta al paciente. Y mientras ustedes hacen todo eso, tengan un poquito de paciencia y ya nos sentimos en otro tipo de cosas y hablamos con calma del tema.
Y mientras usted hace todo eso, yo brindo una agüita a lo sano. Y estaba pensando hasta dónde puedo llegar en lo que quiero enseñarles a ustedes, a compartir con ustedes. Y que no sea que sea científico, pero que no se nos salga de las manos en el manejo de la casa, porque trata desde el manejo de ustedes. Mirando el blog del doctor Delgado, creo que lo conozco, creo que por haberlo visto, hablaba yo de la hora dorada, cuando hablaba de trauma, cuando hablaba de algo que les hablé en uno de los anteriores videos, de las publicaciones anteriores, que era sobre hipoglucemia. Hablaba de Pre-Hospital Trauma Life Support. Yo hablaba allí de todo lo que es el manejo prehospitalario, que es lo que ustedes van a tener que hacer en un momento dado. El manejo en casa, no es más sino el manejo prehospitalario. Y dentro de este protocolo hay algo que llamamos la hora dorada. Antes se le aplica la hora dorada al proceso de trauma, al manejo de trauma. Y dentro de la hora dorada manejamos lo que llamamos los 10 de platino. Los 10 de platino son aquellos 10 minutos que hay desde que disparamos la alarma hasta que la ambulancia ya tiene que estar con el paciente camino al hospital. Estamos hablando de trauma. Yo la verdad, en unos cuantos años de experiencia, que no son gratuitos con estas canas, yo pienso que los 10 de platino tenemos que poner para muchísimas condiciones en la casa. Y esos son los 10 minutos que yo considero que son vitales para estos pequeños tips que yo trato de compartir con ustedes. No trato de convertirlos en doctores, yo les he sido muy claro con ello. Yo estoy tratando de que cojamos el algoritmo de la crisis hipertensiva, el algoritmo hospitalario, ¿sí? Que ya se maneja con pacientes a nivel hospitalario, con manejo de urgencias, en que iniciamos con una sístole de 220 o con una diástole de 120, y a bajarla con medicamentos, bajo una cantidad de conceptos que son importantes tenerlos. Pero, si estoy hablando de lo que van a hacer ustedes en estos 10 minutos, ya hablamos de no histerizarse, estoy violento, tomar las situaciones con calma, Siguiente paso, hacer una evaluación. Cuando hablamos, escuche, observe, sienta, estamos haciendo una evaluación para que usted pueda tomar su teléfono, coger su teléfono y, oiga, doc, ¿entiende? Esos teléfonos de emergencia siempre deben estar a mano. Yo inclusive recuerdo que en una época repartía unos stickers que se pegaban al teléfono y decía el número del teléfono de su médico. Hay cosas que son importantes, es una buena relación con su médico tratante. Yo no voy a entrar aquí a compartir o a cambiar los tratamientos de los médicos tratantes. No se trata de eso. Sería una total falta de respeto. Su médico tratante ya los ha tenido, ya me dicho, el paciente que está escuchando esto es un paciente que es hipertenso o cuyo familiar es hipertenso o que es cuidador de paciente hipertenso o que le interesa cuidar paciente hipertenso y que debe tener este tipo de instrucción. Por eso yo les pido, compartamos este material. No seamos egoístas con la información. Entonces, es obvio que todo paciente hipertenso, cuando escuche esto, no está esperando que este doctor lo coja y le diga, mire, por favor, a partir de ahora tiene que tomar tal medicamento, tal otro medicamento, hacer tal dieta hiposódica, etc. No, señor. Ustedes tienen su doctor y es totalmente respetable. Y su doctor es quien está llamado para responder sus preguntas. Yo simplemente soy un sapito que por ahí se metió, crack, porque he visto las consecuencias de no aprovechar esos 10 minutos de platino y lo que queda después de un evento cerebrovascular. Porque entre otras cosas, una de las grandes posibilidades de los procesos de hipertensión arterial, los eventos cerebrovasculares, y ahí es cuando entramos y chocamos. Y chocamos nosotros mismos porque la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, ¿con qué chocamos? Que venimos dándole al paciente un tratamiento, por decir con ASA, ácido salicílico, 85, 100 miligramos diarios, ASA pediátrica o cardioaspirina, se le viene dando hace tiempo atrás por cardioprotección. Después de cierta edad comenzamos a darle medicamentos para cardioprotección, ciertas estatinas, ciertos tipos de elementos para cardioprotección. Son temas que todavía están en discusión entre los maestros de las grandes escuelas.
están en discusión. Pero que seguramente es importante en la cardioprotección, por aquello las dislipidemias, por aquello, cantidad de factores que no vienen al caso, o que sí vienen al caso, pero que no voy a alargar esto. ¿Y qué sucede? Que esa misma asa, en un caso dado, de un evento cerebrovascular hemorrágico, pues va a ayudar a que la hemorragia sea mayor. Lo que no sucede cuando es un evento cerebrovascular trombótico. Pero si hablamos de hipertensión arterial, estamos hablando de la mayor parte del riesgo de eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Entonces, cuando vamos para arriba y para abajo, de ahí que es tan importante que su doctor sea víctima de las preguntas de ustedes, porque es que los doctores tenemos que ser víctimas de ustedes contra la función nuestra es instruirlos, la función nuestra es compartir nuestros conocimientos con ustedes, muchos o pocos, es compartir, entendiendo las limitaciones del tiempo, del sistema, y no en esa discusión en este momento. Dentro de ese proceso, salud, le agradecen que no esté tomando mate. Dentro de ese proceso, su doctor ya tiene que haberse una prescripción. La mayor parte de pacientes que tienen la crisis hipertensiva son pacientes que ya vienen atrás. No son pacientes de hace 8 días. La mayor parte, porque hay pacientes que se conocen su hipertensión a través de una crisis hipertensiva y que nunca se dieron cuenta. Porque aunque ahorita les voy a dar unos síntomas de las crisis hipertensivas, hay algo que también es muy significativo. Que la hipertensión arterial es asintomática. Piénselo. Y porque es asintomática la mayor parte de veces, no es la paciente que llega a consulta y le dice, doc, mire que estoy para amanecí con la cara roja, todos los días me broto y cefalea, se me va a salir la cabeza, se me van a salir los ojos, y no presenta ni oftalmo, ni presenta serie de cosas. No, muchas veces usted hace cuentas de esta señora, lo que pasa es que la señora está en aquellas fechas en que comienza a tener sus procesos hormonales, sus cambios hormonales, y no es que la paciente esté hipertensa. Entonces no podemos confiarnos en que porque se pone coloradita como una manzana a la que se está proponiendo alguna cosa, sea que está haciendo una hipertensión arterial. Para eso está el aparatico que les acabo de mostrar, que debe estar en todas las casas de ustedes, cualquiera de ellos, y aprenderlo a manejar. Entonces, saltando un poquito este tema, que es un poquito álgido, que es exactamente llegar al manejo de ustedes, de su familia en casa, en caso de que Dios los ampare a ustedes, si le presente una condición, podamos aprovechar esos 10 minutos de platino. Para ello, su doctor también debe haber hecho algo que yo considero importante, es facilitarle al paciente los medicamentos de urgencia. Esos medicamentos que solicitamos, recomendamos ponerlos sublinguales, pero que también tiene su arte. Usted no puede coger y meterle a un paciente un medicamento sublingual y bajarle la tensión arterial de un solo sopapo, ¡rum! Porque el otro pacientico puede sufrir y a veces son peor las consecuencias, entonces hay que hacerlo paulatino. Entonces, como ese es un proceso coordinado, entonces, ¿qué tiene que hacer ustedes? Se presenta el evento, la toma con calma, toma tensión arterial, toma signos vitales, llama a su médico y le informa las condiciones clínicas del paciente. El doctor va, o posiblemente ya se ha contado algo que se llama los órganos blancos, la hipertensión arterial, o como en algunas otras partes lo llaman los órganos diana de la hipertensión arterial. Más adelante les daré un poquito sobre esto para no extenderme mucho y aburrirlos con el video. Que son aquellos órganos que precisamente sufren más a causa de la hipertensión arterial. Los riñones, el corazón, los ojos, cerebro, etcétera, 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 etcétera. Hay unos cuantos que son los que van a sufrir un cosa exactamente el impacto, pues llamen los órganos diana. Ahí es donde ¡pam!, la flechita de hipertensión llega e impacta, y reza uno que no impacte en cero. Y las consecuencias, pues las consecuencias de una hipertensión arterial, de una crisis hipertensiva, pueden llegar a ser funestas, como puede no ser nada, puede terminar en un evento cerebrovascular, es uno de los grandes temores, bueno, cantidad de cosas que yo les daré un boceto sobre esto, pero lo más importante es qué hacer ustedes en casa. Qué hacer es, básicamente, yendo a lo sencillo, me gusta ir a lo sencillo, llame a su doctor, tome tensión arterial. Si las cifras de tensión arterial están por encima de 190, 110, hablamos de crisis hipertensiva.
Sencillito, hablamos de crisis hipertensiva, hacia lo sencillo, venga donde venga, hablamos de crisis hipertensiva. Ya si al paciente se le viene la sangre por la nariz, epistaxis llamamos esto, si a los ojos del paciente a veces la conjuntiva, la parte blanca de los ojos, a veces parece un pan como si se reventara un vasito, o como si le hubieran puesto un ojo negro, aparece dentro del globo ocular, aparece dentro de la parte blanca del ojo, ¿no es cierto?, dentro de la conjuntiva. Se pone negra, se pone roja. Ahí hay el riesgo de que haya habido un episodio, un evento de hipertensión arterial. Ya entonces vendrá acompañado con cefalea, vendrá acompañado, y al final les pongo un poquitito los escritos sobre esto para que lo memoricen. Llaman a su médico, le cuentan signos vitales, cómo está, y su médico ya tendrá en cuenta dos factores. Si hay un compromiso de los órganos, atento con eso, si hay un compromiso de los órganos blancos, de los órganos diana y la hipertensión arterial, entonces tenemos un paciente para manejo hospitalario. Si no tenemos ningún compromiso de los órganos blancos de la hipertensión arterial, tenemos un paciente para manejo domiciliario. Y espérense un momentito, le voy a aportar algo más acá, que me gusta estar cortando para poder hacer ciertos espacios entre video y video. Y van a darse cuenta para dónde vamos. Entonces, como les decía, si el médico a través de la información que recibe de ustedes detecta que hay un daño en el organismo, entonces ahí se nos convierte en emergencia. Por eso le resumo todo. Habiendo una tensión arterial elevada, por encima de los 190-110. Sí, a través de la información que usted le da a su médico, por eso la importancia de que reciba una información tranquila, serena, relajada, clara, hablando claramente, no así como hablo yo, no, así no, muy claramente. Y a través de esa información, usted le dice, la tensión está por encima de 190, 110, o sea, 191, 115, 120, pero el paciente responde, neurológicamente responde. Aquí hablan, ¿no? Está, y con epistaxis, con sangrado por la nariz, etcétera. Entonces, él va a decir, no hay daño. Entonces ya hace un manejo directamente dentro de la casa, que él les irá informando cuál es. Ya le digo, ustedes deben tener un botiquín en casa, eso es importantísimo. Y dentro de ese botiquín, su doctor debe haberle dado la información adecuada de qué medicamentos debe tener allí. Y entonces, ¿se acuerda esa pastillita de tal cosa que yo le dije? Póngasela debajo de la lengua. Y siga controlando la tensión arterial cada tantos minutos, cada tanto tiempo. Y le hará un seguimiento. Confíe en su doctor. Y le hará un seguimiento adecuado, porque usted no puede carampelosear la tensión y no puede bajar una tensión a 110-60 de un solo tirón, porque puede pasar algún tipo de evento diferente. Yo quiero sacar tiempo para enseñarles a ustedes sobre los 10 de platino. Quiero sacar esa serie de cosas, pero quiero hacerles una tarjetica para que ustedes recuerden parte de estos síntomas que para mí son tan importantes. El último trago. Mi mate uruguayo. Mi pitillo, argentino. Y mi mate, argentino. Oiga, qué pedantería, ¿no? Es que me fascina, de verdad, esta es una de las cosas que me gozo. Pues se ha dado cuenta que me la tomo en estos momentos, ¿no? Sí, señor. De resto usted no me ve tomando yerba mate porque sí. Ah, pero es que es lo más lindo. Y lo rico es tengo este y tengo... Bueno, después le cuento un chisme. Bueno, usted conciencia, tenga ciencia. ¿Para qué me tiene aquí enchicharronado? Cuénteme. Profe, para que me responda unas preguntas que tengo. Soy un periodista, la administradora de empresas. ¿Se pueden evitar las crisis hipertensivas? Claro que se puede evitar la crisis hipertensiva. Clínicamente hablando. ¿Cómo se puede evitar la crisis hipertensiva? Muy sencillo. Tómese los medicamentos. Tenga un buen doctor que le haga un buen seguimiento. No cambie los medicamentos sin autorización médica. No crean los cuentos de Niña Frígida y las vecinas. Ni las agüitas de ajonjolí ni las agüitas de tal cosa. Solamente vaya a lo que es científico, a lo que está probado.
¿Por qué? Porque si usted no hace eso, su corazoncito va a estar sufriendo, sus riñones van a estar sufriendo y todo va a estar sufriendo y va a estar fregado. Entonces, ¿se acuerda que yo decía en la publicación que hice sobre hipoglucemia, sobre diabetes? Yo hablaba que el paciente es lo que come, ¿se acuerda? Sí, señor. Listo. En esto, sobre la hipertensión, el paciente se conoce por lo juicioso que sea con sus medicamentos. El paciente es lo juicioso que sea. Si el paciente es juicioso, con la ayuda de Dios, los órganos blancos no sufrirán tanto. Si el paciente es desjuiciado, se toma el medicamento, hace lo que le viene en gana, pues obviamente es un paciente de alto riesgo. Sígalos. Cada paciente tiene su control médico periódico. Y el médico le irá ajustando las dosis. Recuerden que la hipertensión arterial no tiene cura. O sea que eso que le aparecen los avisitos ahí después de que uno hace estas publicaciones que le prometen la cura de la hipertensión arterial, la cura de la hiperplasia prostática benigna, la cura de la disfunción sexual eréctil, la cura de la diabetes. Todas esas son cháchara, eso no existe. Son enfermedades que no se curan, ¿ya? Son enfermedades que se controlan. Entonces, con eso pasa lo mismo. Si usted no quiere tener una crisis hipertensiva, muy sencillo, cuídese. Tómese los medicamentos, siga las dietas adecuadas que le fija su médico y su equipo interdisciplinario. ¿Cómo le pareció esa? Gracias, profesor. No se me asuste, Con ¿no? esos ya, profe, su merced me respondió la que yo tenía, que cómo se pueden evitar. Entonces ya me contestó su merced. Bueno, pues no me regañe. Muchas gracias, profe. ¿Qué porquería? ¿Y cuál Así no. sería el manejo concreto de la crisis hipertensiva? Dependiendo qué tipo de crisis hipertensiva hay. Si tenemos una urgencia hipertensiva o si tenemos una emergencia hipertensiva. Recuerden que la una se trata en casa, la otra se trata en ambiente hospitalario. Yo lo expliqué en las notas anteriores. Decía, su médico debe darle a usted una prescripción de algún medicamento que usted debe tener en casa de urgencias. Yo no quiero nombrar medicamentos porque ya me imagino a todo el mundo métase pepas a su gusto. Entonces, para el manejo directo es lo que se haga en los 10 minutos, que tanto hablo yo, en el momento que el paciente presenta una crisis. Recuerden que hay crisis asintomáticas y crisis con síntomas. Entonces, las crisis que son asintomáticas son aquellas que usted en un momento da ¡prum! Usted está dando que persona le da por tomar la tensión arterial y en un momento da tap, 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 190, 110, 200, 120. Estamos con crisis hipertensiva silenciosa, llamémoslo así. La descubrió porque usted tomó el control. ¿Esto qué indica? Usted tiene que estarse controlando la tensión arterial continuamente. Esas son las crisis hipertensivas que no son para salir corriendo a ambiente hospitalario. Ya, cuando la crisis hipertensiva, entonces, se presentó esto, llama usted a su doctor inmediatamente, con mucha tranquilidad le da todos los datos. Mi mamá tiene tal cosa, mi mamá está en tal condiciones, mi mamá tal situación, la tensión está en tal cosa. Entonces el doctor le dirá, ¿se acuerda la pastillita como lo hice hace un ratico? Que yo leí, métasela debajo de la lengua. Y él irá controlando en la distancia, y a ver qué hace, y irá haciendo las cosas. Pero si en la crisis hipertensiva hay signos, o usted descubre la crisis hipertensiva porque hay signos de compromiso de otros órganos blancos, la hipertensión arterial, órganos diana, como se dice en algunas partes, y que, por ejemplo, dolor de pecho, dificultad para respirar, disnea, una cefalea global, un dolor de cabeza insoportable, y como que no sé ni cómo me llamo. ¿Cómo es su número de cédula? Es verde. ¿Qué día soy? ¿Cuál hoy? Es desorientación. Usted se pregunta si ve que el paciente no está actuando de forma normal, o de pronto, o se le parece un brazo, tal cosa. Hay cambios ya físicos, ya estamos hablando de que ese paciente hay que conducirlo al ambiente hospitalario inmediatamente. Entonces, cuando usted recurre, son los 2 puntos para el manejo de la crisis hipertensiva. Igual, de cualquiera, llame a su doctor. Usted siempre tiene que tener su doctor de cabecera, y hay muchísimos. Entonces, llame a su doctor, y él irá haciendo qué debe hacer, pero ya básicamente lo que usted tiene que hacer. No puede darle medicamentos que no estén prescritos. ¿Por qué? Usted puede darle un medicamento sublingual, le aplica un medicamento sublingual al paciente, y si no se lo sabe, no se le da la fortificación adecuada, se le va a catapultar la tensión para abajo. Se le va a ir de una. Entonces, falla, hermanito. Entonces, déjese guiar, mantenga los medicamentos y insiste a su doctor. Doctor, ¿qué tengo que tener en la casa? Le prometo que no lo hizo por mi cuenta.
y va observando. Usted no puede bajar la tensión arterial, lo dije en el capítulo anterior, sistema de grabación. Usted no puede bajar de la cifra de crisis de 190 a 110, no la puede bajar de sopapo a 160. No debe hacerlo, eso tiene que hacerlo en las siguientes horas. Entonces, yo diría que básicamente es eso. Y después, en el caso del paciente que continúa pre-hospital, es decir, antes de ambiente hospitalario, que usted pudo controlar crisis hipertensiva en casa, ese paciente debe seguir con sus medicamentos normales y ya ir a los controles adecuados. Profesor, muchas gracias. Aclaró mis dudas. ¿Muchas de qué? Muchas gracias, muchas de nada, así es. De gracias. Ustedes son los que valen para esto, y esto es para ustedes como pacientes, y esto es para ustedes como familiares de paciente. Y entonces, gracias por aguantarme, gracias por compartir mi mate, y bueno, ya nos veremos en un próximo video. Gracias por todo, y no olviden, cuide su salud. Cuide su salud, cuide su salud. Y algo que falta, ¿no? No olviden el tapaboca ahí. ¡Vacúnese! Vacúnese. Bueno, bendiciones. Gracias por ese aguante. Yo seguiré aquí viendo a ver cómo cargo mi otro mate. Mi cucharadita. El olor de esto es delicioso.